Buenos días, familia, que la paz de Cristo esté con ustedes. En esta mañana poderosa vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Vamos a hacer una pequeña oración, familia, para antes de entrar en materia, en la palabra de Dios bendita. eh, eh, que este pan fresco que vamos a recibir en la mañana sea de agua de vida para nuestros corazones y para toda aquella persona que esté confundida y oprimida, para que esta palabra llegue directamente al corazón del humilde, del que se quiera humillar, familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, papá, a ti sea la honra por un día más de vida. Declaramos que esta palabra que es tuya, mi Señor Cristo Jesús, llegará al corazón oprimido, llegará al corazón confundido y al corazón en desobediencia, que es hijo tuyo, mi Señor Cristo Jesús. Para que tengas misericordia con nosotros, clamamos tu presencia, mi Señor Dios Padre Todopoderoso, para que seas tú el que hables, papá. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Señor Cristo Jesús, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados y por las almas que vas a levantar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, hemos estado hablando sobre lo que es el orgullo en la enseñanza pasada. Acuérdense que, que hablamos sobre el orgullo en la enseñanza pasada, sobre la caída, sobre la altivez, que les dije que íbamos a subir, íbamos a tener una secuencia, no sin olvidarnos de las enseñanzas pasadas, pero en la pasada enseñanza subimos una enseñancita sobre el orgullo, sobre la caída del hombre y cómo el diablo viene operando desde un principio en la tierra, familia, donde fue arrojado desde el cielo por Dios, por la desobediencia, por el orgullo y por la altivez, y que es de la forma en que sigue trabajando con las familias para derrocarlas, para que vivamos fuera de la cobertura de Dios, cómo nos viene engañando, ya que Él es el padre de la mentira, familia. Hoy nos va a tocar que la salvación es por gracia, porque terminamos en que el diablo sigue operando, que Él es el padre de la mentira, que Él vive en esta tierra, pero Dios en su infinita misericordia nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos lo fundamenta en Juan 3:16, familia. Amén, familia. Hoy el tema de hoy es la gracia. Es la salvación, es gratuita. ¿Qué es la gracia, familia? Ahorita vamos a entrar en materia. Entonces recordémonos, el orgullo, la soberbia, el altivez es una de las armas tan poderosas del diablo que usa en nosotros, a los que le abrimos la puerta o los que queremos mantenernos en el mundo sin la presencia de Dios, sin la obediencia, sin la disciplina y la corrección, familia. Veamos a ver cómo sigue el diablo operando y cómo está en esta tierra operando. Acuérdense que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y como el diablo desde un principio nos ha engañado, la paga del pecado es muerte, que fue lo que Adán y Eva provocaron a través de su desobediencia cuando fueron arrojados del huerto del Edén. La paga del pecado es muerte, y fue lo que entró la muerte espiritual en el pecado y la muerte física. Eso es lo que ahora vivimos, familia, en la muerte física y en la muerte espiritual para todo aquel que se aparta de la presencia de Dios, de las leyes de Dios, de la gracia de Dios. El diablo opera en esta tierra, familia. Acuérdense lo que nos dijo también en Romanos 8:44. Esto lo vimos en la enseñanza pasada. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. En Romanos 8:44 nos dice en su palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Romanos 8:44, es el padre de la mentira. No hay verdad en él. Y vuestros deseos queréis hacer. Por eso, al que anda en la mentira, aquí se lo dice en su palabra, familia. Aquí lo dice en su palabra. El que anda en la mentira, eres de vuestro padre el diablo. Nos está afirmando en su palabra. Y él nunca ha permanecido en la verdad. Esto no lo, acuérdense, familia, que les di que es para el que tiene una autoridad, al padre de familia, a un empresario que tiene bajo su autoridad personas,
que se pueden desviar en el camino, a un pastor, a alguien que emana la ley, a un magistrado, a un juez, a un gobernador, a un presidente inclusive, porque él tiene una responsabilidad. Por ejemplo, el presidente, familia, hizo un juramento en Estados Unidos, hizo un juramento sobre la Constitución, que es la verdad, es la ley. Y si la rompe, todo el pueblo se va a ir en bajada, todo su gabinete, familia. Un padre de familia, si quebranta la ley, todos sus hijos se van a ir en bajada porque es el cabeza de familia. Obviamente los hijos lo siguen a él por el ejemplo que les está dando. O empieza una distorsión dentro del mismo órgano donde él tiene la autoridad, familia. Entonces, esto es para todos, familia, para el inconverso, para el pecador, obviamente, porque Jesús viene por el pecador, para el inconverso, para el pecador. Recuérdense que yo les he dicho mucho desde que empezamos a hacer las enseñanzas. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú que rechazaste mi palabra, mi ley, a ti yo también te rechazaré. Eso nos lo dice en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque ha rechazado la ley, porque ha rechazado el amor de Dios. Entonces no seamos de esos, familia, porque hoy vivimos en la gracia, pero todavía así, en su infinita misericordia, muchos queremos abrazar el mundo, porque acuérdense, familia, el que se hace amigo del mundo, enemigo de Dios se hace. ¿Por qué? Porque empieza a ser la idolatría de lo que venimos diciendo, la idolatría al dinero, a los vicios, como es alcohol, las drogas, a las mujeres, a la pornografía o a las propiedades. Se empieza a apartar de Dios. Dios no miente en la palabra, familia. Si nos lo dice es porque nos prevé Él conoce cómo ha venido operando el diablo desde un principio. Aquí nos dice, el diablo opera desde un principio y es el padre de la mentira. Hoy vivimos en la gracia, familia. Hoy vivimos en la gracia. ¿Por qué es la gracia? La gracia en la palabra de Dios nos dice que es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es? ¿Que quién fue el regalo inmerecido de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, familia? Aquí nos lo dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. A todo aquel que piensa que porque es bueno y hace muchas obras, familia, son buenas las obras, pero acuérdense que no es por obras. Nos lo dice en Efesios 2:8-9, en el versículo 9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. No es porque eres bueno ni porque andas de dadivoso. Si no tienes a Jesús en tu corazón, si no recibes, si no vives bajo la ley de Dios, no matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Nada te sirve estar ayudando. La salvación se te puede perder ahí, hermano, familia. Ahí se pierde. Muchos dicen que la salvación no se pierde porque es gratuita. Es obvio que siempre está Dios a la puerta tocando en tu corazón. Pero no te confundas, familia, en que si te agarra en pecado la muerte, si te agarra en pecado la venida de un Padre, de un Dios amoroso, de nuestro Señor Jesucristo, la pierdes, porque obviamente no diste frutos, familia, no diste frutos, y te la pasaste supuestamente haciendo el bien, pero adoraste, tu fe estaba puesta en el dinero, en tus fuerzas, porque acuérdense de lo que le dijo al joven rico, que él se portaba bien y hacía buenas obras, que nos cuenta en su parábola Jesús, pero cuando le dice: dale todo el dinero a los pobres y sígueme, lo estaba probando, familia, lo estaba probando, y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque su fe estaba puesta en el dinero. No le estaba diciendo que lo diera, familia, si así se lo dijo en la parábola, pero él lo estaba probando, familia. Él lo estaba probando, dónde estaba su confianza. Muchos tenemos la confianza en nosotros mismos, en nuestras empresas o en nuestro dinero o en otra persona, familia. Muchos, si no me porto bien con él me va a correr, o si no hago lo que él dice me va a correr. Es por eso que muchos se desvían, familia, muchos se desvían. Entonces, Efesios 2:8-9, la gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios. El don de Dios es nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos ya sabemos, familia, hasta el inconverso de lo que es el pecado. Obviamente el inconverso sabemos, o desde niños, que el pecado es quebrantar la ley, ya sea de tu casa, del gobierno, de la constitución, y más en el cristiano, que sabe de eso, pero también que para nosotros el pecado, los que vivimos ya, hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, el pecado ya es saber hacer el bien y no hacerlo, porque el velo de la incredulidad ha caído, porque ya sabemos de las leyes de Dios y sabemos de la gracia de Dios y de todo el amor y todo lo que se nos ha perdonado. Entonces para el inconverso, la ley es quebrantar la ley. Para los que ya estamos en Cristo y los que andamos en la gracia de Dios, gloria a Dios por su Hijo amado, por nuestro Señor Jesucristo. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo, familia. Amén, familia. Amén, familia. En Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. Efesios 2:1 nos dice, Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos, o sea, a través de su gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos da nueva vida en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo, familia. Nacemos de nuevo. Así fue como fue en mi vida, familia. Yo estaba muerto espiritualmente. Les he dicho mi testimonio. Yo estaba muerto espiritualmente. Andaba muerto en carne, familia. Andaba oprimido. Les he comentado que hasta en las calles andaba, familia. Por tanto pecado que acumulé en mi mente y que llegué a ser, familia. Por la forma en que yo vivía tan desordenada, pero que fui engañado desde un principio. Yo aparentemente pensaba que estaba bien. Después me fue llevando al alcoholismo, a las drogas, y después el diablo me oprimió tanto que andaba fuera de la gracia de Dios y ya muerto espiritualmente. A mí este versículo en Efesios 2:1 es lo que a mí me siembra el corazón, donde ahí me levanta, porque Él me dice que Él me dio la vida cuando estaba muerto en mis deleites y en mis pecados, familia. Porque viví mucho tiempo en pecado, familia. Yo te podría decir muchas cosas que yo hice, pero ahorita como siempre les digo, no me gusta darle la gloria al diablo, me gusta darle la gloria a Dios, porque Él fue el que me levantó de donde yo estaba muerto, de un arroyo, me sacó de un hotel donde me drogaba, me sacó de la muerte en que andaba y inclusive de haber sido ya ejecutado, familia, porque mi trabajo estaba lleno de armas, de alcohol, de drogadicción, del pecado en esa área, familia, en mucha violencia. Entonces, inclusive ya de ser muerto físicamente, Él me salvó, familia. Así fue mi vida. Ahora, vamos a hacer una pregunta, familia, te la hago. No me la vas a contestar, obviamente, ¿verdad? ¿Habrá alguno que no haya pecado? Porque algo de lo que a mí me oprimía, familia, no, es que él sí se porta bien, no, es que aquel sí. Yo me sentía un cucaracho, familia, algo fuera ya de todo. Recuerden, familia, a mí también, por eso dice en su palabra de Dios, de lo más vil y despreciado de la sociedad, levanta a Dios para avergonzar al sabio. De lo más vil y despreciado de la sociedad, levanta a Dios para avergonzar al sabio. Por mí ya nadie daba un peso, a mí ya nadie me echaba la mano, porque fui necio, familia, porque fui necio, a pesar de que se me ayudaba. Yo quería seguir en el mundo, quería seguir oprimido, mi carne se había acomodado a una forma de vivir cómoda, inclusive mediocre, familia, mediocre, a pesar de que conocía de buena forma de vivir, estaba educado, familia, tenía buen trabajo, pero yo ya vivía de una forma tan mediocre, tan vulgar y en contra de las mismas normas de la ley, quebrantaba la ley. Yo ya no cabía ni en mi familia, ni en las fiestas, ni siquiera dentro de los lugares de violencia donde yo vivía, ni siquiera con las personas malas yo ya cabía, familia, porque ya era una persona muy despreciada, familia, en mi conducta. Entonces dice que Él me dio vida, Él me levantó de entre los muertos, pero también a mí me hacía que Dios ya no era para mí. Me hacía esas preguntas. No, pues hay gente buena, hay gente que no peca, y una de las formas, yo me condené, familia.
yo me condené porque acepté la condenación que había gente buena y que no pecaba y que yo era malo, familia, simplemente, que ya ni el diablo operaba en mí, yo era malo, familia. Entonces, esa palabra, ¿habrá alguno, familia, que no haya pecado? Porque muchos me dicen a mí, familia, tú sí ve a Cristo, tú sí lo necesitas. Es lo que hablaba ayer con mi madre, familia. En la palabra de Dios, no sé por qué salió el tema que el que está bien económicamente no busca a Dios. El que está bien en su sabiduría, en su carrera, no busca a Dios. Yo estudié una carrera, familia. Yo estuve en trabajos de gobierno. No pienses que a mí tanto orgullo, tanto mis obras, según que yo era bueno, y tanta maldad, también que era muy malo, me condenó, pero Dios le permitió al diablo que me abofeteara para tumbarme lo que era el orgullo, la soberbia, la altivez. Yo te platico que caí hasta un arroyo, pero antes de eso, yo era orgulloso, familia, yo era altivo. Es más, la misma sociedad en la que vivía me aplaudía mis tonteras, mis cosas que yo hacía fuera de la ley, la vulgaridad en la que yo vivía, familia, el tener muchas mujeres, el pecar, el golpear gente, familia. Las personas me lo aplaudían y me decían que no pasaba nada, inclusive personas hasta que conocían de Dios, familia. O sea, que sabían, no, hombre, no pasa nada, tú eres muy tremendo, tú eres así. ¿Por qué? Porque era altivo y orgulloso, pero en ese momento tenía poder. Yo he visto que mucha gente, no, es que tú sí lo necesitabas. Sí es cierto, familia, yo siempre y siempre, hasta el día de hoy, siempre voy a necesitar de mi Señor Jesucristo. Porque el día que me aparto de Él, ese día a mí me va mal, familia. Porque no sé vivir, yo ya cuando conocemos a un Dios vivo, a un Dios de amor, a un Dios de poder, dice en su palabra, más valía no me habías conocido. Ya no cabes ni en el otro mundo, ya ni en el diablo te quieren, familia. ¿Por qué? Porque saben que eres un hijo de Dios, aunque andes en desobediencia. A mí me ha pasado, familia. Entonces, bueno, no salgamos mucho de esto, pero yo familia, he visto que mucha gente dice, es que tú sí lo necesitas, tú sí vete a los de Cristo, tú sí vete a la iglesia, nosotros tenemos este compromiso, ok, está bien, pero ahí te va. ¿Hay alguno entre nosotros que no haya pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese cómo va. No es por obras para que nadie se gloríe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno, familia. Dios es el único. ¿Y por qué no lo dice? Y no lo dice Dios. Yo no lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios, es la verdad, familia. Porque Dios nos conoce. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabemos cómo vivimos. Y Él sabe cómo vivimos y a Él no lo podemos engañar. Dice en Jeremías 17 del 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Vamos al versículo 10. Acuérdense, Jeremías 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios en su palabra. Yo, Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino el fruto de sus obras. Yo, Jehová, conozco tu corazón más que a todas las cosas, y es engañoso tu corazón, para que no te gloríes, para que no pienses que es por obras, y para que no pienses que nomás tu vecino necesita a Cristo, para que no pienses que nomás el adicto que pasa, el vagabundo, el que pasa en la calle pidiéndote un pan o un vaso de agua, que nomás él necesita a Jesús. Vamos claro, familia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A ti, cabeza de familia, a ti cabeza, a ti que se te ha otorgado la ley, porque toda la ley es puesta por Dios. Se te ha confiado personas, se te han puesto puestos de cargos, gobernador, legislador, tú que emanas la ley, a presidente. Si estás fuera de la ley de Dios, difícilmente tu autoridad que tengas o tu puesto o tu vida vaya a funcionar, porque se te ha confiado, se te ha confiado. Entonces no nomás es para el hombre que anda perdido, que aparentemente anda perdido lo que ven nuestros ojos, porque acuérdense, nosotros vemos nomás hasta donde nuestra vista llega. Dios ve porque Dios es espíritu.
Y esto es espiritual, familia, pero también se refleja en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra relación, como les decía, porque por ejemplo, yo como cabeza de familia puedo hablar de mucha transparencia, pero el que me conoce es Dios y mis hijos. Tú, gobernador, tú cabeza de tu pastor, tú que estás encargado de un ministerio de personas, que tienes un mandato, el que te conoce es tu pueblo, porque por sus frutos los conoceré, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es para ti, la ley de Dios es para ti y la gracia de Dios es para ti, que es lo más importante, el amor de Dios. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo veas como algo religioso. Dios es espíritu, es espiritual, obviamente, familia, pero es una forma de vivir en Cristo Jesús para las familias, porque acuérdense que es el órgano más importante de la sociedad. ¿Cuál es el órgano más importante de la sociedad? A ti, gobernador, a ti, presidente municipal, a ti, cabeza de familia. La familia, la familia. Y si nosotros como padres empezamos a corregir y a llevar una vida en Cristo Jesús, vamos a ser buenos ciudadanos. Y si tú, gobernador, o tú que tienes una responsabilidad jurídica sobre las personas, fundamentas tu vida y la ley en la palabra de Dios, vas a ser una buena sociedad. Amén, familia. Amén. Esto es espiritual, familia, pero se refleja todo en la vida. Porque el que opera, el que venimos diciendo, el que opera en esta tierra es el diablo mentiroso, el padre de la mentira, el padre de la fornicación, el padre del adulterio, el padre del dinero, el Dios del dinero. ¿Verdad, familia? De Dios es el oro y la plata, pero el Dios del dinero, el Dios del dinero, el Dios de todo lo que te aparta de Dios es el diablo y es el que engaña tu mente, el que transforma tu corazón en pura maldad, familia. Pero aquí tenemos gracia en Cristo Jesús. Aquí nos dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, tu Dios, conozco. Es por eso, familia, que Dios sabe tu necesidad de ponerte a cuentas con Él. Dios sabe, familia. Dios sabe al que te estoy hablando, a los cabezas de familia y a nosotros que si alguien que anda en pecado, familia, que está fuera de la gracia de Dios o que está en desobediencia, a ti, hermanito, que andas en desobediencia y que ya conoces de la palabra de Dios y que no has dado frutos porque has caído, tienes misericordia, hay misericordia en Cristo Jesús. Recuérdalo, que tú ya conoces de la ley. Le decía a un hermano en la mañana que me hablaba me hablaba mucho de la palabra, pero anda mal, familia. Y yo le dije, Dios te ama, acércate a Dios, no pasa nada. Y le di mi testimonio. Pero no puedes estar hablando de la ley si no estás dando frutos y no estás trayendo almas para el reino de Dios. Tenemos que andar predicando la palabra. Yo le decía eso a él, porque en su palabra un día a mí se me dijo, ¿quién eres tú para hablar de mi ley si no has aceptado mi disciplina, mi orden, mi forma de llevar? Mi forma de vivir para tu prójimo? No estás dando frutos. Tenemos que levantarnos. No permitas que el diablo te engañe, porque él viene operando desde un principio y es el padre de la mentira y nos viene engañando, familia. Entonces, por eso, familia, yo les decía que Dios sabe que tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Dios sabe que tenemos la necesidad de un encuentro con algo estable, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, familia? Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo, a un líder religioso, que tenía que nacer de nuevo. Le explicó por qué ese líder fue y buscó a Jesús. Era un hombre bueno de la religión en aquellos tiempos. Un hombre que conocía de la ley, que vivía bajo la ley. Pero decía, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Acaso tenemos que morir y nacer? No entendía. Entonces Jesús le explicó que principalmente tenía que humillarse, aceptar a su Hijo de un Dios vivo, a Jesucristo. Y por eso es que vino Él para que tengamos paz. Porque acuérdense, familia, que dijimos que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Eso nos lo explica en 3:1-8, familia, cuando le explicó Jesús a Nicodemo. Ese sí lo vamos a leer más clarito, familia, más empausado. Dice que en Juan 3:1-8 que teníamos que nacer de nuevo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
que tú haces si no está Dios con él? Sabemos, fíjese bien, vino Jesús le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El que nace de la carne, carne es. Nosotros nacimos de la carne, de nuestra madre. Pero acuérdense que venimos en pecado desde Adán y Eva, familia. Lo que venimos diciendo, ya sabemos del bien y del mal. Tarde o temprano, 6, 5 años, 4 años, se te despiertan tus instintos de hacer maldad y decir que no. Tus instintos carnales se te empiezan a despertar, familia. Entonces nacimos de la carne, por eso dice, necesitamos nacer de nuevo del Espíritu Santo, en el agua y en el Espíritu Santo. Es lo que le trataba, de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, de tener fe en Él, de reconocerlo en nuestro corazón. Ahorita vamos para allá, familia. Por eso dice que te bastes de su gracia, que le agrades a Él, que le empieces a agradar a Él, a la ley de Dios. No es algo, la religión. Nosotros tenemos por cultura y tradición, familia, que Dios es una religión, que no es una forma de vivir. En el cristianismo, en Cristo Jesús, nos habla de una forma de vivir, que respetes la ley, que respetes a tu padre y a tu madre, que obedezcas a tu autoridad, a tu maestro, a la autoridad que nos cuida aquí afuera. Eso es la forma de vivir en Cristo. Para si nos escucha alguien que piensa que el cristianismo, que el seguir a Cristo es algo espiritual, que nomás es una religión, no, es una forma de respetar. Porque ¿qué dijimos? Que la familia es el órgano, el fundamento de la sociedad. Y si nosotros vivimos en Cristo Jesús, obviamente vas a ser una persona que respeta al maestro, que hace sus tareas, que respeta a su papá y a su mamá. No anda afuera haciendo un desorden 11, 12 de la noche. Tiene horarios, familia, y eso le ayuda mucho a la sociedad en Cristo Jesús. Y aparte del pago que tenemos, la vida eterna en Cristo Jesús, hablando de lo espiritual, familia. Recuérdenlo que la palabra de Dios es para vivir en Cristo Jesús, para vivir una vida cristiana, no para vivir del domingo, no para vivir de irte a arrepentir el domingo y pecar toda la semana, seguir de fornicario, seguir acechando las cosas que no te pertenecen, deseando las cosas que no te pertenecen. Ya entendemos, familia, el por qué nacer de nuevo, y luego ya vienen, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, a través de la oración, a través de la constancia, porque es lo que se nos enseña y lo sabemos, familia. Lo que se nos enseña a través de nuestro pastor en la palabra de Dios es vivir una rectitud, una vida de responsabilidades y una vida de compromisos con tu trabajo, primeramente en Cristo Jesús. Por eso nos habla, bástate de mi gracia. No dejes que si el vecino te dice, ya te hiciste hermanito, ya te hiciste hermanita, ya eres de los apartados, ya eres de los aleluyos. Muchas veces no saben ni lo que hablan, familia. Por eso dice su palabra, bástate de mi gracia. En 2 Corintios 12:9, porque te vendrán aflicciones. Bástate de mi gracia. 2 Corintios 12:9, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Para que no te sientas mal. No te sientas mal, familia, hermano e inconverso, que hoy por la gracia de Dios, hoy por fe vamos a declarar que habrá personas que se devuelven al redil de Cristo Jesús,
para ti, madre afligida, que por fe declares que por la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tu hijo llega, tu hijo se sana, tu vida se sana. Si estás enferma, queda sana porque es por fe. Bástate de mi gracia, cree en mí, ten fe en mí, recíbeme en mi corazón, ábreme la puerta de tu casa, de tu corazón, y aprende a vivir en mí, en mi palabra, en mi amor, en mi gracia, en mi bondad, en mi paciencia, en fe, en dominio propio sobre todas las cosas, porque mi nombre es dado sobre todo nombre, sobre todas las cosas de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Bástate de mi gracia. El apóstol Pablo nos dice en primera de Timoteo 1:15 que Cristo vino a salvar al mundo. Vino a salvar al mundo y vino a salvar al pecador, de los cuales él era el primero. Él siempre se humillaba, familia. Él siempre se humilló primero ante todos. Hoy vamos a humillarnos, familia, ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, que Él nos enseña a vivir en Cristo Jesús, a ser obedientes en su palabra. Como te lo digo, a ti, cabeza de familia, a ti, cabeza de un órgano jurídico, de una institución, de una gobernatura, a ti te habla Dios, que te arrepientas, que dejes de hacer lo malo y aprendas a vivir, hacer el bien. Créemelo, yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te hablo, porque yo lo viví y hoy vivo bajo la gracia de Dios, bajo la palabra de Dios, y no me avergüenzo del evangelio. Más bien me glorío del evangelio, que soy hijo de un Dios vivo, de un Dios que me quitó las ganas de estar, de ser oprimido, de hacer maldad, y hoy te lo comparto a ti, mi testimonio, para que tú cambies, que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Familia, vamos a recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. En Romanos 10:9-10 nos dice que en su palabra nos dice nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús te levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con el corazón, si lo confiesas con tu boca, serás salvo, mi hermano, serás salvo, y empezarás a llevarle las buenas nuevas de Jesús a tu familia, en tu trabajo, donde estés, en el nombre de Cristo Jesús. Ya cuando haces la oración de fe, hermano, en la oración de fe, ¿quién te puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas, ni lo porvenir, ni lo presente te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos lo dice Romanos 8:38-39. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni gobernadores de las tinieblas, ni principados, ni potestades. Nadie te puede separar del amor de Dios. Por eso te invito a que hagas la oración de fe, que creas en tu corazón, que lo confieses con tu boca, que te arrepientas de todo pecado y que te pongas a cuentas con Dios si eres un hermano o alguien en desobediencia, o alguien que ha perdido la fe, o alguien que tiene una responsabilidad como cabeza de familia. En el nombre de Cristo Jesús, que te arrepientas, porque dice en su palabra Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú que has negado mi ley, yo también te negaré a ti, y no vivirás bien, hermano. No es condenación mía, es condenación, no es condenación ni siquiera de la misma palabra de Dios te va a condenar, familia, tu misma conducta, porque dice que, acuérdense, familia, que hablamos de las causas de la obediencia y causas de la desobediencia. No te vayas con esa costumbre de que Dios es bueno. Sí es bueno, Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso, por eso nos mandó a su Hijo. Sino qué caso tuviera que nos lo hubiera mandado, qué caso hubiera sido, todos nos portáramos mal. No,
Empieza a enderezar tu camino. Si tú escuchas esta palabra es porque Dios, no estés pensando como yo pensaba antes. Esto que lo escuche mi hermano. Esto es para el vecino que anda mal. Esto es para el hijo de la vecina que está echando droga, que está echando alcohol. No, es para ti, hermano. Es para ti, familia, que te arrepientas. Y si te has salido de la cobertura de Dios, y si eres un hijo en desobediencia, arrepiéntete. Hoy es el día para que te puedas arrepentir. Nada ni nadie te separa. Ten fe en Jesucristo, humíllate como lo hacía el apóstol Pablo. Yo soy el primero. Y deja el pasado atrás. Recuerda lo que 2 Corintios 5:17 nos lo dice, que todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nadie te puede separar. Nadie. Cristo debe de tener el primer lugar en tu vida, familia. Acuérdate, en Éxodo 23, ¿qué nos dice? Que no tomarás el nombre de Dios en vano. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, más valía no habías conocido un Dios vivo, un Dios de amor, que te va a bendecir, que te va a corregir, que te va a disciplinar, pero día con día infinita es su misericordia. Te enseña a vivir en Cristo Jesús. Se ocupa de tus hijos, se ocupa de tus necesidades, se ocupa de todas tus enfermedades, porque el que es hijo de un Dios vivo, nada le faltará, porque es el que habita al abrigo del Altísimo, de un Dios poderoso, de un Dios. Es el único que te puede salvar del diablo mentiroso que opera en esta tierra, porque esta es su casa, familia, la tierra. No es que estemos condenados por una tierra así, pero recuerden lo que hay bien y existe el mal. Y Dios viene a través de su Hijo, Él se negó a sí mismo, Él vino a través de su Hijo, se negó, murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que lo reciba en su corazón tenga vida, y vida eterna y en abundancia. Acuérdate, familia, no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 23. Acuérdate, familia, no deseches la recompensa que es la vida eterna. Acuérdate, porque si tú dices que si dice el Marcos 10:29-30, todo aquel que deje todo por mí, su forma de vivir, su familia, su casa, su tierra, todo aquel, Marcos 29-30, todo aquel que deje todo recibirá 100 veces más, familia, tierra, hijos, lo recibirá en esta vida y en la venidera, y su recompensa será la vida eterna, familia. Su recompensa será la vida eterna. Esto es en Cristo Jesús, familia. Recuérdenlo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es esto, familia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria. Oremos, familia. Oremos para que esto haya llegado al corazón. Quedémonos con la palabra. Ya recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración de fe, familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque acuérdate lo que nos dijo en Romanos 10:9-10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ya nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. En el amor de Cristo Jesús. Dice, acuérdense, familia, confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto nos lo dice, familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en su palabra bendita. En verdad, familia, acepta a Cristo Jesús en tu corazón y acéptalo como una forma de vivir, no como una forma religiosa. A ti que estás acostumbrado el domingo nomás ir a alabarle a Dios, a diezmar, porque no te digo que está mal, pero aprende a vivir en Cristo Jesús. Aprende a vivir bajo la ley de Dios, que es su Hijo amado. Muchos dicen, es que antes era la ley, ahora es la gracia. Sí, hermano, gloria a Dios por la gracia, por su Hijo amado. Pero la ley nunca se va a quitar, la ley de Dios, que es su Hijo amado. Y que aprendas a vivir bajo la disciplina, el orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios, recuérdalo, hermano cristiano en la fe, que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, y tenemos que dar un buen testimonio. Y en esto es no separarnos de la gracia de Dios, no separarnos. Gloria a ti, Señor. Oremos, familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Manera de compartir en colaboración con un simple toque. Oremos, Señor.
En el nombre de, haremos familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que toda la familia oprimida, que toda la familia que está apartada del Evangelio de Cristo Jesús, que se ha separado, arrebatará las bendiciones de un Dios vivo, el perdón. Hoy recordaremos, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, papá. A ti sea la honra, papá. Hoy en esta mañana tan hermosa, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Aceptamos y reconocemos que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nuestras faltas y por nuestra mala conducta. Cristo Jesús, reconocemos que hemos pecado ante ti y ante nuestro prójimo y perdonamos a todo aquel que nos ha ofendido. Queremos que entres a nuestro corazón, queremos que vivas en nuestro corazón. Queremos que seas el que guíe nuestros pasos, nuestra familia y a nuestros hijos. A ti sea la gloria, papá. A ti sea la honra, mi Señor Cristo Jesús. Fundamentamos nuestra vida en tu palabra, en tu evangelio, y que no queremos que te apartes de nosotros. Gracias, papá. Gracias, Dios de amor y Dios de misericordia. A ti sea la gloria, mi Señor Dios Padre Todopoderoso. Hoy te queremos alabar. Hoy te queremos bendecir. Hoy te queremos dar la gloria a ti, papá, por la salvación de la alma, de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Hoy clamamos a través de esta alabanza, de esta meditación y de esta mañana, de tu palabra, declaramos que toda enfermedad de nuestras vidas se va en el nombre de Cristo Jesús. Que toda enfermedad y que toda opresión del diablo lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre de la misericordia. Gracias, Dios, por habernos amado tanto. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. A ti te amamos, papá. A ti te adoramos. A ti, Señor. Órale, hermano. Órale en el nombre de Cristo Jesús. Dejemos este minutito para que hagas tú la oración de fe. Haz la oración de fe en este minuto. Hazla. Yo intercedo por ti. Arrepiéntete de los pecados. Señor Jesús, que todo aquel que esté escuchando y en este momento esté haciendo la oración de fe, recibiéndote en el corazón, será cambiada su vida en el amor de Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias, Dios, por esa persona que se está arrepintiendo de los pecados. Por fe, Señor, por fe, yo declaro que a través de tu enseñanza, a través de tu palabra, está siendo cambiada y sanada alguna persona en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te amamos, papá. A ti te amamos, papá. A ti sea la gloria, mi Señor Cristo Jesús. Para terminar, hermano, les voy a leer un salmito, hermano, sobre esta canción. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque sobre mí cayeron las saetas, sobre mí han descendido tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Nada hay sano ya en mi carne, pero la gracia de un Dios vivo me está levantando, en el amor de Cristo Jesús. Porque hoy, todos los que buscan mis lazos, todos los que buscan mi enfermedad, todos los que claman para que ellos caigan en la maldad, hoy serán caídos ellos, serán avergonzados por tu palabra, en el amor de Cristo Jesús. Porque de lo más vil y despreciado, tú, Dios, has levantado para avergonzar al sabio. Gracias, Dios, porque en ti, Jehová, he esperado. Hoy en esta mañana, tú reprenderás, Dios mío, todas mis maldades, todas mis enfermedades y toda en la pobreza en la que he estado viviendo. Gracias, Dios de amor. Ante ti confieso la maldad. Ante ti, mi Señor Jesús.
Gracias, porque no me desamparas, Dios mío, y no te alejas de mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque pacientemente estaré por ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.